Don Pedro vio a la muerte. Y no me refiero a ese mensaje simbólico de que vio a la muerte de cerca. No, la vio. Vio un espectro que le pareció era la muerte. Todo ocurrió allá en los años 80. Hoy en día don Pedro es un hombre muy mayor y le ha platicado a su nieta historias de todo lo que ha vivido, pero en particular hay algo que nos ha llamado la atención y es que en aquel lejano pasado en los años 80, don Pedro vio a la muerte. Pero no la vio junto a él, no la vio con él, sino con su compadre. Don Pedro era conductor, manejaba un camión para una empresa de transportes, hoy desaparecida. Era un viejo camión, bueno, en aquel momento sería nuevo, un Dina 210 Thornton. Su compadre, Ramiro, también manejaba uno, igual. Ambos tenían la ruta del sureste y ambos se tenían mucho aprecio, se habían conocido años atrás, habían aprendido juntos, uno era papá y el otro era compadre, así que tenían nexos que los hacían ser inseparables, pero ese día en particular, don Pedro supo que algo andaba mal, cuando Ramiro regresó a la base, al almacén donde guardaban los camiones. Y apenas llegar, él notó que alguien venía con Ramiro. Pero no era un ayudante, no era un cacharpo, alguien que le ayudara con el camión. Era una figura oscura, casi como de humo, dentro de la cabina. Se movía, se veía. Ramiro venía contento, traía cosas para regalar y le había ido muy bien en el viaje largo. Así que no le dijo nada, pero había notado eso, y él supo que el tiempo de Ramiro no sería largo. Y lo supo, porque eso mismo vio cuando murió su padre años atrás, o cuando mataron a un conocido suyo. Días antes él lo había visto platicando, tomando unas cervezas, haciéndose el valiente, haciendo bravatas. Tenía cola que le pisaran, según contaba don Pedro. El detalle es que él lo vio, tan alegre, tan contento, y junto a él se veía esto que se movía. No juraría él que fuera un esqueleto con una capucha, simplemente se veía algo raro. Y él supo que lo matarían después, y así fue. Y luego, cuando vio a Ramiro le dio mucha tristeza, porque supo que ese hombre tenía los días contados y él no sabía cómo ayudarlo. 2 días después lo volvió a ver. Y ahí estaba Ramiro en su camión, limpiándole, poniéndole algo, y alcanzó a ver eso otra vez. Así es que fue y le dijo: no te vayas. Rompió con todas las reglas y le dijo eso: no te vayas. Ramiro se rió y le dijo: no me vengas con cosas, tengo que irme ya, me voy contigo. Te van a descontar los días, ¿cómo crees? Tú tienes viaje. Me voy contigo. Diles que no te sientes bien y que quieres que vaya yo contigo y con eso está. Pues no. A la de tantas, pudo convencerlo de que se quedara. Sí, no se fue. Se reportó enfermo. Otro chofer se llevó el camión. Y no pasó nada, así es que Ramiro se enojó mucho. Pero 2 o 3 días después, cuando volvió a llegar a la bodega y se subió a su camión para irse, volvió a ver aquello, y esta vez ya no le creyó. Y fue el último viaje de Ramiro. Ese día, bajando las cumbres de Maltrata, se le fueron los frenos. Un descuido, más peso del que debería de llevar, ¿cómo saberlo? Se le fueron los frenos, y el camión acabó hecho pedazos por allá, y Ramiro había empezado a caminar junto a aquella cosa que lo acompañaba rumbo al más allá. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La idea de que la muerte sea un ser espiritual, un demonio, un ángel, es algo que a muchos les resulta chocante. De hecho, la idea que nosotros tenemos en Relatos del lado oscuro acerca de la muerte es básicamente un evento, no un ser. El evento en el cual cesa la actividad biológica ordenada en una única entidad inteligente, pensante y emotiva, y que de alguna forma significa trascender. Sin embargo, y aquí sí debo ser puntual, hay muchos relatos de personas que aseguran haber visto algo que pueden interpretar como la muerte, algo que pareciera ser esa idea que tenemos un tanto barroca de la muerte, el esqueleto o algo. No necesariamente la han visto con una guadaña, aunque ha habido casos. Y eso es algo que a mí
me ha intrigado muchísimo, y por eso esta noche le invito a que me acompañe oyendo estos relatos que me han compartido, y que para mí significan mucho, porque me dan una idea de que hay algo más allá, que quizá en nuestra mentalidad racional, lógica, moderna, tenga algo que aportar. Nancy. Nancy, mujer, Ciudad de México, en el año 2020 tiene 29 años. No está casada y está esperando bebé. A principios de año se da cuenta que algo ha fallado en algún momento, pero esto no le molesta. Sabe que el hombre con el que estuvo en algún momento de diciembre después de una fiesta no va a responder. Es una pena. Pero a ella realmente le emociona sentirse madre. Y sí, podrá usted criticar todo lo que quiera, pero el hecho es que ésta va a ser una gran madre. Y ella lo tiene todo planeado. Es una ejecutiva de buen nivel en una empresa transnacional, tiene unos ingresos muy fuertes, es completamente autónoma, casa propia, coche propio, vacaciones, tiene todo. Todo lo material. Su madre la acompaña en muchas ocasiones, así es que a veces comparten la casa, a veces ella va a la casa de la madre a pasar unos días, a veces viene la madre a pasar unos días con ella. La vida está bien. De hecho, es agradable la vida. Y lo único que faltaba era llenar un espacio que está en una parte del lado izquierdo del pecho que se llama corazón. Así que cuando descubre que está esperando bebé, lo celebra a lo grande. ¿Y sabe qué? La mamá también lo celebra a lo grande. Es un momento muy bueno para ambas. Pero usted se acuerda del 2020, ¿no? Y se acuerda que en marzo de 2020 teníamos miedo porque algo que había pasado en China amenazaba con llegar. Y en las noticias nos decían que pronto llegaría. Y aún así, había reportes que decían quizá no pase nada, quizá solo sea una gripe, y noticias muy variadas. Comenzó la desinformación, y el detalle aquí es que, bueno, de pronto estábamos encerrados, temblando de miedo, sabiendo que algunas personas conocidas habían muerto. Fue muy duro aquello. Estamos en algún momento iniciando agosto. El bebé ha ido bien, pero llevan semanas sin salir de casa. Afortunadamente ha podido hacer su trabajo desde una computadora y eso le ha permitido conservar su empleo. Pero las visitas al médico se han tenido que dejar. No puedes ir allá. La gente que llega a un hospital corre un riesgo muy alto. Sin embargo, en algún momento tiene que ir. Y es ahí donde se contagia. La información no era completa, por lo menos en México tuvimos informaciones muy opuestas, por todas partes había diferencias de lo que decían unas autoridades, de los que opinaban otros y los medios dando noticias. El caso es que ella se confió y contrajo aquello, y sí le dio, y le dio muy fuerte, y en una mujer embarazada podía ser fatal. Estuvo muy grave. De hecho, los médicos supusieron que el bebé también moriría, puesto que si la madre no tiene oxigenación, el feto menos. Así que esperaban en cualquier momento tener que extraer al bebé. Un parto prematuro no era exactamente un aborto, el bebé estaba muy avanzado en gestación. Pero milagrosamente, estando en el hospital, pudieron sacar al bebé y que sobreviviera, y ella sobrevivió. Fueron días terribles. Días terribles. Estuvo internada en una habitación de un hospital privado, sellada herméticamente, 0 visitas. Si entraba un médico, entraba con un traje como de astronauta. ¿Y el bebé? El bebé se lo dejaron ahí, porque no podía estar en otra parte, no podían estar paseando al bebé por el hospital para llevarlo. Bueno, fueron días de verdadera agonía. ¿Y quieres saber algo? Ahí la vio. La vio por primera vez. Estaban en la habitación. La habitación no era muy grande, pero tenía la cama, tenía una especie de armario, una puerta que daba acceso al baño. Era una habitación privada, solo para ella. Uno de esos días, la puerta del baño está abierta. Y justamente, al cruzar la puerta está el lavamanos y un espejo. Ella siente necesidad de levantarse para ir al baño. Puede moverse, ya se ha recuperado lo suficiente incluso de la cesárea como para poder caminar unos pasos y entrar al baño.
Llega allá y después, cuando va a salir, se acerca al lavamanos para lavarse las manos y al levantar la vista distingue algo que le provoca mucho miedo. Le parece que hay una persona junto a la cunita del bebé. Es una de esas cunitas de hospital y hay alguien ahí, pero cuando voltea no hay nadie. Vuelve a mirar al espejo y nuevamente ve esta forma como de persona, como de alguien, y con todo y el miedo que esto le provoca, camina para allá. Una madre que ha visto tan de cerca la muerte, es decir, morir, y saber que quizás su bebé también y ahora está sano y está bien, va para allá como puede para defenderlo, pero no hay nada. Ella juraría haber visto algo que parecía ser un fraile, con una capucha, una especie de túnica, algo, como un fraile. El detalle es que, bueno, cualquier persona razonable, como lo es ella, una ejecutiva que trabaja, se imaginó de inmediato que es una visión. Tantos días de malestar, tantos problemas de salud, pasan unos pocos días. Ya la mandan a casa. Todo un tema para llegar a casa. Cubrebocas, protecciones, el niño envuelto en una cosa para que no se fuera a contagiar, que tú que yo, llegan a casa. Mamá los recibe, usando también cubrebocas hasta varios días después. No se acerca al bebé. Porque, ¿qué tal que ella esté infectada y lo contagia? Así es que hace su propia cuarentena. Pero afortunadamente la abuela no está enferma. Los días van pasando y Nancy tiene que trabajar, obviamente. Así es que, en la mañana tempranito, después de alimentar al bebé, después de ponerlo aseadito y lindo, se sienta en su computadora a trabajar mientras la mamá, es decir, la abuela, va para allá a echarle un ojito, viene y le trae una tacita de café y se va a hacer sus cosas. Nadie sale. Y lo vuelve a ver. Ese día en particular, está con la computadora trabajando y en una pausa se levanta para ir a ver al bebé. Son pocos pasos, camina para allá y en la habitación está la abuela sentada en la cama con el bebé, ahí acostadito también. Está despiertito como moviendo las manitas, haciendo sus cositas que hacen los bebés. Es un bebé muy pequeño y la abuela está sentadita junto a ella. Ella la saluda, le hace cositas allá al bebé, no sé cuánto, cuando gira para salir de la habitación y queda frente al espejo del tocador. Se da cuenta que ahí está de nuevo la cosa aquella. ¿Cómo habría sido su expresión? ¿Cómo habría sido el miedo? ¿Cómo habría sido lo que pasó en ese instante que la madre la tuvo que abrazar porque se estaba desmayando? No dijo nada, pero días después volvió a verla y se quedó callada, pálida, muda. Cuando la madre entró a la habitación y la vio en ese estado, supo que algo no estaba bien. Así que la trajo. Le preguntó qué era lo que pasaba y la hija tuvo que decirlo. Nancy tuvo que platicar lo que estaba viendo y que se estaba volviendo loca, que quizá le había hecho daño la falta de oxígeno, que quizá los medicamentos, lo que sea. La madre le dijo tranquila que no. Es una vieja amiga. Cuando Nancy le dijo de qué rayos estás hablando, es la muerte. Es una vieja amiga. Cuando tú naciste yo también la vi. Porque estuve a punto de morir y tú también, exactamente igual que tú. ¿Pero a qué viene? ¿Cómo saberlo? ¿Y qué puedo hacer? Nada. Simplemente nada. Si estás viva y tu bebé está vivo y está sano, quizá solo vino a revisarlo, quizá solo vino a saludar, quizá solo vino a acompañarme, porque también la vi cuando murió tu padre. Y cuando mataron a tu tío también. Porque déjeme decirle que en México muchas familias tienen dentro de su árbol genealógico personas que han sido asesinadas. El caso es que no la volvió a ver. La abuela le dijo, déjame hablar con ella, déjame platicarle, déjame decirle que te pones mal cada vez que te ve, o que tú la ves, y a ver si así no la ves. Y sí, la abuela se puso a rezar y a invocar y a decir y a deshacer, y ella nunca más la volvió a ver. Hoy en día, bueno, han pasado 5 años de aquello.
Y el pequeño es un bebé rollizo, lindo, que ya va a la escuelita, que ya dibuja cositas, que ya arma adornitos para el 10 de mayo y que seguramente este pasado 10 de mayo le habrá regalado uno de esos pinitos de cartón con montón de sopita de pasta pegadita y pintadita y unos cuantos corazones. Lo que nadie se explica bien a bien es por qué en el dibujo del Día de las Madres tan lindo en el que se ve la abuela, en el que se ve la mamá con ese vestido muy padre que le ha puesto y sus zapatos de tacón, en donde se ve el sol, la casa, el arbolito y la muerte. Porque en ese dibujo hay algo que parece la muerte. ¿Casualidades? No lo sé. Pero en muchas culturas han existido figuras reconocidas como psicopompos. Psicopompos se refiere a seres espirituales cuya encomienda es guiar a las almas de los muertos hacia su destino final. Los celtas tenían a Ogma. Ogma, el héroe, guerrero, combatiente, hombre viejo. Este personaje era considerado como el ángel de la muerte, si usted lo quiere ver de esa forma, o el dios de la muerte, pero a diferencia de otras deidades relacionadas con el inframundo, este tenía la misión de llevar a quienes fallecían a su destino, para que las almas no se perdieran, y esto es importante de mencionar, que no se perdieran y que no fueran robadas. Y, según se entiende, esta figura celta no era la única, y se le describía como un viejo fuerte que llevaba alguna suerte de herramienta en la mano. Solía manifestarse cerca de las personas que estaban próximas a morir, cuando esas personas lo habían ganado, es decir, que eran personas valiosas, se les daba la oportunidad, o este ser, Ogma, les daba la oportunidad de saber que su muerte estaba próxima, y por ello se hacía presente. Sobre todo los druidas, los sacerdotes celtas, podían verlo. Y podían decir, cuando alguien iba a morir, simplemente por ver a Ogma, que estaba cerca. En ocasiones intentaban convencer a Ogma para que se fuera y esperara, o por lo menos para que no estuviera ahí tanto tiempo. Otro relato que me ha llamado la atención es el de Rosemary, desde Venezuela. Ella nos platica que hace unos 8 años comenzó a percibir una especie de sombra. En un principio parecía ser eso, pero después, y de nueva cuenta, similar a lo que los demás platicaron, comenzó a notar esta presencia sobre todo en los espejos. Sí, de nuevo los espejos. Llegó incluso a darle la vuelta al de su habitación y evitaba verse en el espejo. A pesar de ser una persona que le gusta arreglarse y verse bien, lo hacía lo más rápido posible o lo hacía por instrumentos, es decir, sin ver el espejo, puesto que notaba que estaba esta presencia que ella asoció inmediatamente con la muerte, con la figura arquetípica de la muerte, es decir, el esqueleto, la capa, la guadaña. Lo peor de todo es que cada vez que veía esto, algún familiar moría. Cada vez que ella percibía esta presencia, además de que había varios efectos desde fríos, olores, sensaciones raras, sensaciones de una descarga energética de que te baja la fuerza terrible, ella llegaba a notarlo y al poco tiempo alguien moría. De hecho, tampoco fue la única. Una amiga suya y parienta también la había visto, con la figura arquetípica, la figura de la muerte. Y eso es curioso, porque esa es una figura que en teoría sería muy cristiana. Ogma, este personaje de la antigua cultura celta, de las creencias celtas, se presentaba como un hombre viejo, un hombre fuerte y viejo, muy fuerte, pero nunca como un esqueleto. En otras culturas, otras creencias en psicopompos los presentaban con las formas más variadas, pero es en la parte más cristiana y católica en donde se ha generado la idea de que la muerte es un esqueleto con una guadaña. Quizá aquí lo que ocurre sea un fenómeno muy curioso. El fenómeno es que nosotros damos un valor de manera involuntaria, de manera automática, a lo que vemos. Este fenómeno, también conocido como pareidolia,
Nos dice, esto que estás viendo es tal cosa. Si usted mira las nubes en el cielo y ve una con una forma caprichosa, seguramente pensará es un borreguito, es un cocodrilo, es una vaquita, porque son valores que le da nuestro cerebro a cosas que parecen algo. Y quizá este fenómeno del que estamos hablando y que las personas interpretan como un esqueleto con una guadaña, en realidad ni siquiera tenga una apariencia, y sea una especie de fantasma de humo, como el que describía don Roberto junto a su amigo Ramiro, que nunca se vio como una mujer con una guadaña, no, simplemente era una figura de humo. No lo sé, pero quizá eso podría explicar el por qué las personas ven esto. Ahora bien, déjeme que le lleve a Costa Rica. Allá tenemos a nuestro amigo Lord Celtic. Es una persona que nos ha acompañado durante muchos años y que seguramente usted habrá visto en algún chat en algún momento. Y él tiene una historia increíble. La historia de su tío Trules. Le advierto que al principio usted no sabrá en dónde está lo paranormal de la historia, pero al final créame que tiene algo importante que dejarnos. Y es que el tío Trules era un tipazo. Un personaje querido, apreciado, amigable, generoso. Era medio hermano del papá de Lord. Es decir, que era hijo de otra persona, de otro hombre y de la misma madre que el papá de Lord. Pero se tenían un gran aprecio y había veces que platicaban mucho. Y es que el tío Trules, cuando fue joven, era una cosa terrible. Sí, el tío, cuando tenía unos 18 años, le gustaba la copa, le gustaban las damas, irse a meter a echar bronca, usaba una cruceta que es una especie de puñal con una empuñadura en cruz, y era bueno para aquello, era muy violento, era pendenciero, borracho, el dinero que ganaba en el campo trabajando de sol a sol se lo gastaba en bebidas y vicios, tabaco, mujeres de la mala vida, todo aquello. Hasta que un día, su madre, harta de aquello y sabiendo que cualquier día se lo mataban, porque hoy eres tú el bravo y eres el bueno, el que puede pelear bien, pero quizá haya uno mejor que tú y acabas con un puñal en el pecho, lo llevó y lo metió al ejército. Eso fue en 1938, en aquel entonces Costa Rica todavía tenía ejército. Bueno, pues ya, está ya en el ejército y marchan para acá, marchan para allá y aprende a disparar y te levantas a tal hora, te rapas la cabeza y aquí no fumas y aquí no tomas. ¿Y sabe qué? Estalla la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Pero Costa Rica era un país neutral, no estaba involucrado. Solo Dios sabe por qué razón algunos soldados costarricenses fueron a parar con las tropas canadienses. Imagínese, el tío Trules no hablaba inglés, menos francés. Pero se hacía entender, y fue a parar allá, en los entrenamientos con los soldados canadienses. No sabe muy bien a bien Lord por qué. Lord Celtic es el sobrenombre de nuestro amigo. Su nombre de usuario. El caso es que el tío Trules, al que le decían así, en realidad se llamaba Alejandro o Alfredo, pero le decían Trules de cariño, fue a parar allá con aquellos soldados, entrenándose con los canadienses, fue aprendiendo un poco de francés, fue aprendiendo un poco de inglés y aprendió algo muy valioso. Orden. Educación, porque aquellas personas eran soldados muy educados, muy ordenados, los oficiales eran personas muy correctas, y bueno, pues está ya muy contento cuando llega el momento de irse a Inglaterra. Y lo mandan a Inglaterra, porque se están preparando para el desembarco de Normandía, la operación Overlord. Así es que estando en Inglaterra siguen los entrenamientos y bueno, obviamente a él lo ven un poquito feo porque no es canadiense, no es estadounidense, no es británico, es un latino. En medio de todos ellos es un americano, pero de Sudamérica, Centroamérica y no, pues no lo trataban muy bien. Los canadienses sí, pero el resto no. Por alguna razón, cuando se programa la operación Overlord, el desembarco de Normandía, a su unidad la mandan a la playa Omaha. En lugar de mandarlo a Juno, o Juno, que era la playa de los canadienses, lo mandan a Omaha con su unidad, su teniente y sus tropas. El día del desembarco, él iba en las lanchas. El tío Trules.
Iba en las lanchas, en esas lanchas de desembarco. Fue de los primeros en bajar y vio como una bala o algo le voló la cabeza a su teniente. Fue tan fuerte aquello que la cabeza le pegó a Trules en el pecho. Luego vio como el compañero de al lado saltó en pedazos, otro por allá también, otro por allá, y en cuestión de un momento todos estaban muertos. Habían arrasado con su grupo de soldados y él seguía corriendo como loco. Llegó a la parte de arriba en donde se encontró con otros soldados canadienses, se pusieron de acuerdo, hicieron una operación y terminó matando a 10 alemanes. Le explicó con detalle cómo subió por un lado, cómo con su cruceta para no hacer ruido le cortó, le hizo y le deshizo. Así se ganó el nombre, el apodo de Cruceta. Pero ahí no terminó. Después de que tomaron aquel punto, lo mandaron a descansar un rato. Fueron 1 o 2 días y luego a seguir, combatiendo. No sabe cuánta gente mató. Tuvo que haber matado a muchos. Y cuando hablaba de eso, decía que sentía tristeza porque eran hombres jóvenes igual que él. Pero no había de otra, tenía que luchar. Una vez vio cómo barrieron completo a otro regimiento. Pero al de él, bueno, le fue bien. Lograron tomar el punto aquel. Y así fue. Siguió combatiendo y siguió combatiendo. Para mitad de la guerra ya no quedaba nadie de los primeros. Ni siquiera los oficiales habían sobrevivido, solo Trules. Era famoso por eso. La gente quería estar cerca de él porque cuando estallaba la bomba sabían que él iba a salir de ahí bien. Y así fue avanzando. En algún momento, cuando ya viene el fin de la guerra, él no estaba en Alemania, él estaba en Polonia. Habían ido a recuperar un campo de concentración. Y al llegar allá, bueno, una pesadilla, había muchos niños muriendo de hambre, lo que hemos visto, lo que se cuenta. Una de estas criaturas era una niña, completamente rapada, famélica. Cuando empezaron a sacar a los niños para llevarlos, se comprende que pensaron que eran soldados y que los iban a matar, ¿no? Los soldados hacen mal, pues vamos a correr. Y aquella niña corre, Trules va detrás de la niña y resulta que la niña se agacha, toma la bayoneta de un cadáver de un soldado alemán y se le lanza y lo acuchilla. A Trules, que era un soldado, era un hombre fuerte. Bueno, afortunadamente solo fue un corte en el hombro. Pero fue tal el valor de la niña que este hombre sintió tristeza, sintió pena y arregló con el oficial de sanidad para que al final de la guerra, si sobrevivía, adoptar a aquella niña. Y sí, la adoptó. Se convirtió en la tía Marta. Y todo el mundo la quería. Y cuando se casó, pues la tía Marta siguió siendo la hija del tío Trules. Y tuvo otros hijos que la veían como su propia hermana. Nunca supieron quién era la familia. Después de la guerra, todavía hasta 1949 fue teniente del ejército. En el 49 desaparece el ejército de Costa Rica y se convierte en la policía civil, y él se vuelve policía civil con un puesto de investigador o inspector, un puesto alto, hasta el día en que se jubila a los 60 y tantos años o 70 y tantos años. Le advertí que iba a pensar ¿y dónde está lo paranormal? Bueno, lo curioso de todo esto no está ahí. Lo curioso es que todo esto que le he platicado, el tío Trules se lo contó a Lord Celtic un día, cuando tenía él más o menos unos 15 años, es decir, cuando Lord tenía unos 15 o 16 años, el tío Trules se lo contó todo ese día. Él no sabía nada, nunca se había enterado de eso, ni sabía que su tío había sido soldado, ni que había estado en la guerra, nadie le había platicado nada. Pero ese día por la mañana llegó el tío Trules con unas baguettes, con unas hojaldras, unas hogazas de pan, pidiendo el desayuno. Como se querían mucho entre ellos y con la mamá del Lord y todo, se sentaron, cortó pan, comieron un vaso enorme de café y después siguieron platicando. Y fue cuando se lo llevó allá afuera. Lo sentó y mientras fumaba un cigarrillo tras otro le fue contando todo. El tío Trules no tomaba, dejó por completo la bebida, se alejó por completo de los vicios, de las mujeres, de todo, salvo su esposa, sus hijos y la tía Marta. El detalle aquí es que ese día le contó todo aquello a Lord Celtic. Cuando llegó la hora del almuerzo fueron a almorzar y otra vez un vaso de café y comió y se rió, un batido de plátano frío, cosas muy ricas, y luego se volvió a sentar. Fueron muchas horas durante las cuales le platicó toda su historia.
pero nunca antes se la había platicado. Fue algo muy raro. Cuando ya cae la tarde le dice: ya me tengo que ir, sobrino, acompáñame al coche. El tío Trules tenía su cochecito viejo donde siempre se movía, porque siempre había sido un hombre muy honesto y no había robado ni asaltado ni nada. Era un hombre correcto. Así es que vivía correctamente, con un coche muy sencillo. Se sube al auto y se despide diciéndole: ya me voy, sobrino. Me despido, pero no quise dejar de contarte todo esto, porque mañana me voy a morir. Pero Lord se ríe y le dice: ¿será usted tal por cual, tío? ¿Cómo se le ocurre decir esas babosadas? Yo sé que mañana me voy a morir. Así que por eso vine a platicar contigo y a despedirme. Te tengo mucho aprecio, chamaco, pórtate bien. Sé bueno, cuida a tu mamá. Agarró su auto y se fue. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, suena el teléfono y era uno de los hijos del tío para avisar que el tío había muerto durante la noche. En la madrugada había muerto tranquilamente en su cama, hasta con una sonrisa. Había dejado todo preparado. Había arreglado su propio funeral, había pagado cualquier deuda que hubiera, había puesto las cosas que tenía que cambiar de nombre, las había puesto al nombre correcto, había hecho el testamento, todos los temas legales los había dejado perfectamente claros. Porque el tío Trules sabía que iba a morir. El tío Trules había visto a la muerte, y la había visto muchas veces, muy de cerca, y la muerte lo había cuidado. Y cuando llegó el tiempo se lo dijo. Probablemente no lo comentó con nadie, pero la única manera de saber el día exacto de su muerte es porque la propia muerte se lo haya dicho. Y es que aquí viene un detalle muy bueno. El tío Trules era un guerrero. Era un soldado, era un combatiente. Y había estado en Inglaterra, en el territorio de los celtas. Exactamente, el campo de entrenamiento estaba cerca de un viejo recinto celta. ¿Y sabe algo? Dentro de las creencias celtas existía una hada llamada Morrigan. Morrigan era la encargada de acompañar a los guerreros al más allá y de velar por ellos. Cuando un guerrero moría, ella solía recogerlo y llevarlo. Era el hada de los guerreros. El único detalle es que esta hada lo acompañó durante casi toda su vida, y nunca permitió que nadie lo tocara hasta que fuera su tiempo. Por alguna misteriosa razón, no lo sé. Él nunca dijo cómo era, él nunca dijo que había visto a este ser, él no dijo nada, más que sabía que iba a morir. Pero era un guerrero. Así es que este es un detalle curioso. En las culturas cada quien tiene diferentes conceptos. En México también había, además de los señores del inframundo, había una especie de bruja, hada, ser espiritual, Mixquetl, que se encargaba de guiar a las almas y entregarlas en el destino que les correspondía, ya fuese para el cielo de los guerreros, o para el inframundo, o para el lugar que le tocara a cada uno. En este caso, podríamos pensar que este psicopompo aplicaría muy bien para la historia que nos han compartido. Y ya que estamos hablando de figuras que están relacionadas con la muerte, hay una figura que es muy debatida, el arcángel Azrael. Seguramente usted lo ha escuchado y seguramente lo recordará por alguna caricatura por ahí. Azrael es una figura que no aparece en la Biblia. En la Biblia cristiana no está. De hecho, en la Biblia cristiana no se habla del ángel de la muerte, se habla del ángel del Señor, cuando va a ir a matar a los capitanes, cuando va a ir a matar a los hijos de los egipcios, cuando va a matar a todo el pueblo, aquel que era enemigo de los judíos, es el ángel del Señor el que va, es el ángel de la destrucción, Anón. Pero en este... me equivoqué. Es el ángel de la destrucción, es Abadón. Pero en el caso de Azrael es una creencia judía antigua y también musulmana. Es el ángel encargado de llevar las almas a juicio, no a su destino, sino a juicio. Cuando alguien muere, Azrael está ahí, en cualquiera de sus diferentes versiones o de sus diferentes presentaciones. Es el encargado de que esa alma no se pierda.
y es el encargado de que esa alma no sea robada por Satán, puesto que cuando una persona desencarna, según algunas creencias antiguas, esa alma puede ser robada literalmente y llevada al infierno, sin importar si fue buena o mala en el trayecto de la vida al juicio, puede desviarse. Esa es la tarea de Azrael. En el texto antiguo de los musulmanes se le conoce como Malak al-Mawat, pero no es el nombre. Es simplemente la forma de llamarle, porque repetir su nombre es llamarlo, y llamarlo significa llamar a la muerte. Por eso se le tenía mucha precaución y solía llamársele como Malak al-Mawat, el que guía, el que acompaña. Y esta figura, para que vea, es especialmente interesante porque en diferentes creencias se decía que Azrael puede estar acompañando a la persona todo el tiempo. Puede ser parte del día a día, solo que no lo ves. Para ti puede ser toda una vida, 80, 90 años. Para ellos no significa nada. El tiempo, más allá de esta realidad, más allá de nuestro espacio, es conocido como el Evo, y es básicamente la medida de nuestros deseos y de nuestras acciones y de los actos de la voluntad. El Evo no es un tiempo. Por lo tanto, si ha decidido acompañar a alguien, le acompañará hasta que esa persona trascienda. Para nosotros toda una vida, para ellos nada, simplemente es un acto de la voluntad y ya. Así que eso explicaría muchas cosas. Además hay otro detalle, y es que se creía que Malak al-Mawat, porque no le voy a repetir el nombre más de 3 veces, puede estar en muchos lugares y en muchos tiempos a la vez. Porque puede tener no solamente él, sino toda su corte, todos sus séquitos, sus ayudantes, pueden también ser parte de ello. Lo cual es todavía más extraño porque significaría que no se trata de una muerte, sino de la muerte, como muchas personalidades que están allí todo el tiempo. ¿Intrigante? Sí, por supuesto. Y eso tiene que ver mucho con este relato del señor O. No le puedo dar el nombre, solo le digo que vive actualmente fuera de Venezuela, pero es originario de Venezuela, y es una persona con preparación académica en el área de negocios, es una persona que trabaja para empresas transnacionales, que ha vivido en 40 países diferentes como representante de estas empresas, que ha desarrollado una carrera también en los últimos tiempos en la academia dando clases y por lo tanto es una persona muy racional, muy lógica, pero no por ello ha dejado de ver cosas, y esto es lo que a mí me interesa. Tiene 15 años. Es un muchacho. Su padre ha enfermado. Lleva algún tiempo luchando con el cáncer. No hay mucha esperanza. Cuando lo mandan al hospital aquel, todos saben que lo mandaron porque aquel es un hospital a donde envían a los desahuciados, en donde se les darán ciertas comodidades, ciertos tratamientos. Es un hospital cerrado, es un hospital muy hermético, y para quedarse ahí en la noche tiene que sobornar a un guardia. No es algo permitido. A cierta hora todas las visitas tienen que irse, pero él logra ingeniárselas con sus 15 años para quedarse junto a su padre. No quiere perder un instante, no quiere perder nada y sabe que es el final. El padre está enfermo. Y ahí la vio. Una noche, cuando está ahí, en esta habitación que son 8 camas, es una salita, son 8 camas, observa que a los pies de la cama de uno de los vecinos, como les llamaban ellos, un señor con el que habían entablado plática y con el que tenían una buena relación, hay alguien parado, pero no es personal médico, no es un doctor, no es un enfermero, es alguien que está parado a los pies de la cama de aquel hombre. Lo observa durante un rato y después simplemente se queda dormido. Conforme duerme, tiene un sueño. En este sueño, ese vecino viene a él y se lo dice tal cual. Oye, por favor, te encargo que le digas a mi hija que le pido perdón por no haber estado con ella cuando se embarazó. Cuando despierta, no hay nadie, pues aquel hombre está ahí, pero fallece al día siguiente. Fue tan extraño. Y esto mismo pasaría en varias ocasiones, porque volvió a pasarle.
tuvo otro sueño en el cual había esta misma figura y el paciente aquel muere. La figura no la podría definir, simplemente era alguien que estaba ahí parado. No parecía ser alguien con una guadaña, un esqueleto, era alguien que estaba parado y esa persona moría. Pero lo peor fue cuando al despertar uno de esos días, su propio padre se lo dijo: Chamo, usted ya vio a la pelona. Porque ese pana de allá hoy muere. Ahí estaba la pelona. Él había visto la sombra aquella, pero su padre también. Y sí, efectivamente, aquel pobre diablo murió, y así pasó con muchos. El papá estuvo un buen rato en el hospital, ya muy grave, y vio irse prácticamente a toda la sala, y en cada ocasión algo pasó. Desde un sueño, ver aquella cosa, hasta que su propio padre le dijera: ese de ahí ya se va, ya está ahí, la pelona ya está ahí parada junto a él, en alusión a la muerte y su calavera. Una de tantas ocasiones, su papá lo llama, está ahí sentado y le dice: oye, ya quiero que te vayas. Quiero que te vayas a la casa, ya no estés aquí, ya no te quiero ver aquí. No es correcto, ya vete a descansar, vete a la casa, no vengas. ¿Pero cómo? Oiga, papá, ¿pero qué me está diciendo? Ya, ven. Lo abraza y le da un beso en la frente. Aquello fue extraño, por demás extraño, porque él nunca había recibido un abrazo ni un beso de su padre. Esa fue la única y la primera vez. Entendió que era el final, que su padre se estaba yendo. Y sí, esa noche cuando va a casa a descansar, tiene un sueño. En el sueño está su papá, que se acerca y le dice: oiga, chamo, cuide a la gorda. Pero cuídela, se lo encargo, cuídela. Así le decía afectuosamente a su mamá, la gordita. Cuando él despierta de aquel sueño, son las 2:43 de la mañana, se levanta, camina y un rato después suena el teléfono. Es otro de sus hermanos avisándole que papá había muerto. Cuando van allá al hospital, eran las 2:43, la hora en la que había muerto su padre, exactamente la misma. Un detalle curioso es que en uno de esos sueños, con su padre, él le dice algo muy curioso, le dice: ya hablé con tu jefe, para que ya no lo veas. Cuando él venga, que no lo veas. Esa frase era extraña. Era extraña porque a él le provocaba mucho temor aquellas visiones de estar cerca de alguien que iba a morir y ver esta figura. Era algo que le provocaba mucho miedo. Pero el mensaje fue por demás extraño, y más adelante entenderá usted el porqué. Para el año 2011, él tiene una pareja, tiene una chica con la que está, una chica lindísima, y la suegra se enferma. Ha estado batallando ya durante algún tiempo con el cáncer, pero ahora se ha agravado. Es una situación rara, porque la señora le tenía aprecio, él le tenía gran aprecio, era una mujer como pocas, así es que él, en lugar de que vayan los hijos, él se va a cuidar a la enferma al hospital, y pasa muchos días sin dormir ahí viendo que todo estuviera en orden, que la atendieran, que le dieran los analgésicos. Era obvio que no iba a salir ya. Una de esas madrugadas, él cierra los ojos y se queda dormido. Y en ese momento tiene el sueño, en donde ve a la suegra, contenta, radiante, se podría decir, informándole que ya se va, diciéndole textualmente: cuide a mi hija. Instantes después la señora murió. En 2014. En el año 2014 él comienza a tener nuevamente sueños con su padre, en donde vuelve a aparecer y le repite: cuide a la gordita, por favor. Una y otra vez. A principios del año comenzó aquello. Para abril la situación era tremenda. Él ya tenía un estrés marcado por aquellos sueños, porque sabía lo que significaban. Un día, cuando llega a ver a su madre, después de haber tenido un pleito con la esposa, la madre está desmayada en el baño. La llevan al hospital, se recupera y en cuanto reacciona le da 2 bofetadas y le dice: cuida de tu novia, cuida de tu esposa. Ya supe que estás peleando. ¿Pero cómo lo supo? Bueno, obviamente, porque había estado del otro lado. Pasan los días y finalmente, mamá enferma. Un tratamiento equivocado, una dosis inadecuada de un sedante la pone en coma.
y vuelven los sueños. Pero él no solamente era como un sueño de contacto, sino que percibía esto, lo sentía, sabía que iba a pasar, es más. Había un momento en el que se podía sentir que él era el que llevaba la muerte. Era tan raro aquello que cuando soñó con su mamá supo que era el final. Estaban allí cuando la mamá le dijo: «Estoy entre que contigo o con tu abuela». Y él le respondió en aquel sueño: «Yo no soy quien para decirte qué decisión tomar. Yo te quiero mucho, seguro que tú quieres también a tu mamá, así es que si es lo que te hará feliz, anda y ve con ella». Par de días después fallece la mamá. Y murió a las 2:43 de la tarde. Un detalle curioso, a la misma hora. Diferentes días, pero a la misma hora. El padre en la madrugada, la madre en la tarde. Luego pasó algo muy raro. Él se separó de la mujer aquella que tanto quería, tuvo que viajar a Medellín. Estando en Medellín, es un hombre exitoso, es un hombre de trabajo, y un día una conocida, una persona a la que le tiene estimación, una chica, le dice que quiere ir a ver a una adivina. Él le dice que no, que él no le hace a eso, que no le interesa, que eso normalmente son tomadas de pelo. Pero ella insiste, está muy enamorada de alguien y quiere saber si es correspondida. Total, la mujer a la que van a ir a ver, a la adivina, vive en un barrio muy feo, le dice: «Bueno, te acompaño, pero no me pidas que yo participe». Llegan allá, tocan la puerta, abre una mujer muy mayor que de inmediato comienza a llorar. Se quedan viendo los dos, pero en lugar de decirle a la chica: «Pásate, hija, te voy a leer», no, lo jala a él y lo siente, le dice: «Nunca había visto a la muerte de frente. Y tú traes a la muerte contigo». ¿Se acuerda que el papá en aquel sueño le dijo: «Ya hablé con tu jefe para que tú no lo veas»? Cuando él pregunta de qué está hablando, aquella mujer dice: eres tú, viene contigo, eres tú». Y después comienza a describirle una serie de situaciones de su vida, de la vida que él había tenido, que nadie más sabía. Esta mujer estaba en Medellín, pero ellos son de Venezuela. Así es que estaba en otro país, lejísimos, han pasado muchos años, nunca la había visto en su vida, ni siquiera sabía cómo se llamaba. La chica con la que está no sabe nada de él tampoco, y sin embargo aquella mujer le dio pormenores detallados de su vida. Lujo de detalle de situaciones que en algún momento vivió. Después de haberle dicho todo aquello, aquella mujer termina diciéndole: «Siempre vibra alto». Él se queda muy sorprendido, no solamente de todo lo que le ha dicho, aquello de que la muerte viene contigo y cosas así, se quedó tan impactado, porque además no era la primera vez. Su vida había estado llena de cosas raras. Cuando era niño, una amiga muy cercana de su mamá le había dicho: «Tú eres especial. Tú eres un enviado, necesito que trabajemos juntos», pero él nunca le hizo caso. «Tienes algo, necesitas trabajarlo», pero él no quería saber nada de eso. Nunca hizo caso, le parecía algo absurdo. Y ahora esta mujer le repetía todas aquellas cosas. Bueno, pasan los días y él sigue en la buena vida, a veces hay pachangas, a veces cuenta historias porque se sabe muchas historias, y un día llega a casa, vive en una pensión, es la casa de alguien donde le rentan una habitación, y aquella mujer le dice, la dueña de la casa: «Hoy viene una visita especial, por favor, no vayas a empezar a contar cosas ni a hacer cosas raras». Un rato después llega una mujer muy mayor. Abren la puerta y él está en ese momento por ahí en la cocina preparándose algo, y aquella mujer se acerca y le dice: «Ven conmigo». Nunca la había visto en su vida. Era una mujer bajita, de cabello blanco. La propia dueña de la casa se quedó sorprendida porque era la invitada de ella. Y en lugar de irse con ella a sentar a la sala, jaló a este muchacho y lo sacó al patio y le dijo: «¿Ya hablaste con él?». «¿Con quién? ¿Ya hablaste con Azrael?». Y él dice: No tengo idea, tienes que hablar con él, tienes una misión, no estás aquí por casualidad, habla con él. Se quedó tan impresionado, porque él no sabía ni siquiera de eso, nunca había oído nada de eso. La única vez que había oído el nombre Azrael lo oyó en una caricatura. Así es que de pronto le sorprende, y le sorprende, porque aquella mujer le repite exactamente lo mismo que la adivina, de sus episodios de vida. Él tuvo 2 accidentes de tránsito en los cuales murieron todos los ocupantes del coche, excepto él. También tuvo otra ocasión en la que va manejando, va acompañado de la que entonces era su esposa,
Llegan a un semáforo en un crucero, delante de ellos hay un auto, y de pronto él mete reversa, se hace para atrás, vuelve la velocidad hacia adelante y libra aquel auto y se pega completamente a la izquierda. Con él venía su esposa y sus dos amigos que se rieron mucho y le dijeron: «¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué tonterías estás haciendo?». Y en ese instante un autobús enorme, sin frenos, se lleva a aquel coche que estaba delante y los hace pedazos, mata a todos. Una voz le había dicho: «Quítate de aquí, muévete». Y ocurrieron cosas así, porque en cierta ocasión fue secuestrado. Sí, la violencia en nuestros países es frecuente. Lo raptaron para exigir un rescate, pero por alguna cosa, uno de los atacantes, uno de aquellos secuestradores, ellos le llaman se enamoró, es decir, se ensañó con él. Y lo iba a matar. Sacó un revólver, se lo puso en el pecho y jaló el gatillo. Pero no pasó nada. Después volvió a jalar el gatillo y no funcionó el revólver. Revisó y sí tenía balas. Desesperado, colérico, fue y trajo otra pistola y volvió a hacer lo mismo y tampoco funcionó, así es que tomó la cacha de la pistola y lo golpeó. En ese momento algo pasó, alguien entró y tuvieron que irse y lo dejaron ahí. Finalmente lo rescataron. Pero en 3 momentos diferentes el arma se encasquilló. Había muchas cosas raras en su vida. En un cierto momento, de hecho, cayó en una depresión terrible tras la muerte de su propia madre, tras separarse de aquella mujer a la que amaba tanto. Entró en un cuadro depresivo y se fue hundiendo. ¿Y sabe qué? Atentó contra su vida. Pero no murió. Llegó a un hospital en estado crítico y salió como si nada, sin secuelas ni nada. Estando en esa depresión, vuelve a intentarlo. Y vuelve a quedar exactamente igual, no le pasó nada. Afortunadamente ha logrado salir de eso, está trabajando. Hace poco tuvo un accidente fuerte que lo envió a rehabilitación, un accidente del que nadie se imagina, en el trabajo además. Nadie se imagina cómo pudo salir con vida de aquello y únicamente necesitó algo de recuperación. La historia de nuestro amigo el señor O está llena de estos episodios. Y sí, él vio a la muerte. Y la vio parada al pie de la cama de alguien, pero le provocó tanto temor que su propio padre tuvo que pedir que ya no la viera. Solo que lo hizo desde el más allá. ¿Por qué la veía? ¿Por qué podía? Y aquí viene algo muy interesante, y es que en varias ocasiones he encontrado que personas que han estado cerca del umbral de la muerte tienen una percepción especial. Pero en este caso es diferente. El nombre Azrael es particularmente llamativo en el testimonio de aquella anciana. Por una razón, porque Azrael es un psicopompo, es alguien que lleva a las almas y se encarga de lidiar con las almas iracundas que no se quieren ir, con las almas enamoradas que no se quieren ir, con las almas que tienen miedo y no se quieren ir, pero sobre todo con los demonios. Lucha con los demonios para que no roben esas almas o no las contaminen. ¿Se acuerda lo que dijo la hechicera? Siempre vibra alto. Vibrar alto significa no te metas con la oscuridad, no juegues con lo oscuro, no vayas allá, no hagas esto. Lo que le ofrecía su propia amiga, la amiga aquella que le decía yo te entreno, yo te enseño, era eso, era jugar a la oscuridad. La depresión que casi lo lleva a la muerte, además de ser un cuadro real, un cuadro que existe y que requiere tratamiento, podría haber sido aprovechada por un asedio demoníaco, porque así es como opera, no es el demonio provocando la depresión es clínica, necesita tratamiento, necesita un médico, pero lo aprovecha el mal. Solo que él está protegido. ¿Quién está con él? Bueno, de acuerdo con aquella anciana, Malak al-Muad. Desde Buenos Aires, en Argentina, Ángel nos comparte su experiencia de vida. Él también ha vivido cosas muy locas. Su familia fue una familia que tenía mucha violencia familiar. Desde pequeño, su padre construyó una casa, era albañil, pero siempre había pleitos feos con mamá. Gritos, manazos, insultos, presiones. Era una relación muy dañina. La casa como tal no tenía problema, pero el lugar estaba cargado de esta energía negativa que llevaba a que tuvieran problemas entre ellos dos. Mientras todo esto ocurría en casa, él vivió una experiencia de cercana a la muerte. Tendría unos 4 añitos, siendo muy pequeño. Sus padres fueron a la playa que está cerca, ellos, en esta provincia de Argentina hay una playa cerca, fueron a pescar.
Mientras están pescando, el niño está por ahí jugueteando y de pronto se le ocurre que quiere ir del otro lado por alguna razón que nadie se explica. Y corre alocadamente cruzando una carretera cuando va un auto pasando y lo arrolla. Lo manda al hospital, de muerte. Queda paralizado de un lado, daño tal, nadie se explica cómo sobrevive. Pero sobre todo, cómo sale adelante sin secuelas. Algún tiempo después se recupera completamente. Ángel nos platica que cuando él tiene 7 años, su padre biológico se va, no puede más. Y en su lugar llega otro hombre que se volvería el padrastro, pero también una persona amable, Raúl, que sin embargo vive una relación idéntica, terrible. Hay peleas todo el tiempo, hay cosas, y es ahí cuando comienza a ocurrir aquello tan extraño. Algunas madrugadas mamá grita. Piensan que son pleitos, obviamente, que se está peleando con el hombre. Pero un día cuando Ángel entra a la habitación, encuentra a su madre gritando como loca agarrada de la pata de la cama, asegurando que hay algo que la está jalando, que algo se la quiere llevar. No ven nada, pero ella está estirada, sujetada, como si algo verdaderamente la estuviera jalando. En esta misma casa, poco después, también él viviría algo. Una madrugada, de pronto, él observa una especie de flash que lo despierta y lo hace reaccionar. Cuando levanta la vista, estaba acostado durmiendo y este flash lo hace despertar, levanta la vista y ve que hay una figura similar a un monje al pie de la cama. Es tal el espanto que brinca de la cama, corre y prende la luz gritando. La madre entra a ver qué está pasando y cuando él le dice, bueno, pues lo lógico, mamá le dice no te preocupes, fue una pesadilla, vuelve a dormir. Una pesadilla en la que estaba sentadito en la cama y se levantó corriendo a prender la luz sin chocar con nada, bueno. Había algo raro, pero eso no sería lo único. Días después, él puede ver desde la calle, está con un amigo charlando y vuelve a ver aquel flash. Cuando corren a ver no hay nadie, ni nada, no se ha prendido la luz, no hay nada. Esto le ocurría en esa casa. Luego en otra ocasión él está durmiendo cuando lo empiezan a jalonear el colchón. De una forma brutal, lo empiezan a jalonear como para tirarlo. La madre entra corriendo, prende la luz y aquello se detiene. Él percibía cosas. Sentía cosas raras, y esto le fue pasando de diferentes maneras, aun cuando no lo buscara ni lo pudiera ver, algo pasaba a su alrededor. La madre, un buen día, ya enojada con todos los fenómenos que estaban ocurriéndole alrededor, contrata una curandera que hace una especie de limpia, un sahumerio, y casualmente las cosas se ponen locas en la habitación en la que vive Ángel. En su propia habitación había ahí una mesa de trabajo de ingeniería. Estaba estudiando construcción, así es que tenía un respirador, una mesa para planos, y aquello terminó caído, varios objetos cayeron, y de la curandera gritando, «¡Abre la ventana para que salga! ¡Abre la ventana para que salga!». Había algo ahí. Y supuestamente salió, pero por supuesto, era simplemente una ilusión, porque aquello seguía junto a Ángel. Aquello seguía tan pegado a él. En 1992, cuando tiene 24 años, tiene una novia, y deciden irse a la playa. Otro amigo con su novia rentan una casita para 4 personas, encantador aquello, muy lindo, nos la estamos pasando muy bien. Una mañana van a ir a la playa, están muy contentos, se van a la cama, bueno. Es de madrugada y él tiene un sueño que no parece ser sueño, es algo muy raro. En el sueño, él está en la habitación, en esa habitación, no en la de su casa, sino en esa habitación de la casa en la que están. Y puede ver las cosas que están por ahí, los objetos que han colocado en una mesita, los equipajes, alguna ropa tirada por el piso. Y alcanza a ver cómo la puerta se abre y entra la muerte, con la figura de la muerte. Tal cual. Y entra y se para en la habitación. Él, sin mucho temor en aquel sueño, se incorpora y se sienta recargando la espalda en la pared que está en la cabecera de la cama. Aquella cosa, aquel ser que está ahí, esa figura que a primera vista parece ser la muerte, se le acerca un poco más y él le dice, «Deja a los chicos. No te los lleves, llévame a mí». Y acto seguido despierta. Lo curioso es que la habitación está exactamente como él la soñó, y él está sentado en la cama recargado contra la pared, y está llorando. Cuando la novia despierta y le pregunta qué ocurre, él prefiere no decir nada. Ha sido algo muy fuerte.
Por la mañana se olvidan de todo y corren a la playa, se ponen los bañadores, allá van las chicas, allá va él, y cuando llegan a la playa oyen gritos. Hay una persona que está gritando: mis hijos se ahogan, y en eso aparece un sujeto que le dice: che, ¿sabes nadar? Sí, ten, toma, y le da una soga. En esa playa había estas máquinas, estos malacates, que tenían una soga larga y en la punta tenían una salvavidas. De tal forma que alguien nadaba y con el salvavidas rescataba a la persona y desde la playa lo jalaban. Parecía una buena idea. Bueno, pues él, sin pensarlo dos veces, la novia está gritando: ¡no vayas! ¡no vayas! Él se amarra la cuerda de la palma de la mano para que no se le escape y comienza a nadar mientras que el otro sujeto va adelante, entre los dos para poder alcanzar a los chicos que se están ahogando y luego regresar. El detalle es que alguien se equivoca y comienza a jalar antes aquella cuerda y empiezan a regresarlo y resulta que él, como no se había podido soltar y no se había podido dar la vuelta, queda en una posición en la que queda sumergido y empieza a ahogarse hasta el punto en el que pierde el sentido y empieza a respirar agua. Empieza con aquello, al principio son las contorsiones, pero luego siente una paz increíble. Se da cuenta que está muriendo. Y siente una tranquilidad enorme, inclusive siente como los pies, los dedos de los pies rozan la arena, mientras él se va hundiendo, se va yendo. De pronto algo suena, algo golpea, y cuando él levanta la mano, toca. Casualmente ahí está un salvavidas del cual se aferra y lo jalan hacia la playa en donde se desmaya. Lo mandan al hospital, obviamente. Le sacan el agua, le hacen todo el tratamiento y logra sobrevivir con algunas lesiones. Los chicos sobrevivieron. Los que se estaban ahogando sobrevivieron. Aparentemente, la muerte le había tomado la palabra, pero se arrepintió de última hora. Y es que este hombre tenía una historia especial. Ya le decía yo que estos encuentros que le he venido narrando no son casualidad. No es que simplemente llegué y ¡ay, la muerte! No. Hay algo atrás. Él, cuando era niño, el lugar donde construyeron la casa, en la región del río Matanzas, la casa estaba muy cerca del río Matanza. Y es que ese río se llama así porque en este lugar hubo, durante la conquista española y demás enfrentamientos, la matanza de los nativos. De los naturales de la región fueron allí, masacrados, un genocidio. Cuando construyeron la casa, su padre y luego su madre le platicaba que habían encontrado fragmentos de ollas, joyitas, cositas y dolitos propios de los naturales de la región en esta zona, y es que ese lugar es un lugar de muerte. Un lugar en el que las personas mueren. Y es ahí algo que llama la atención, porque él nació en un entorno en el que ya estaba la muerte y se encontraba con ella. Su madre murió, si estoy a lo correcto, a los 54 años. Su hermano mayor a los 55, su cuñado a los 57, el hijo menor de su hermana a los 26, 10 vecinos más alrededor de su casa murieron antes de los 50 años. Así es que vivía en un lugar en el que ya habitaba la muerte, era algo que tenía de cerca. La había visto, su madre la había visto, los fenómenos paranormales se daban allí. Eso es obvio. Pero también la presencia aquella. Está interesante eso, ¿no? Por una parte, las antiguas creencias tenían a Ogma, a las hadas de los muertos, tenían a las valquirias que recuperaban a los guerreros muertos para llevarlas al Valhalla. Tenemos hindúes que también tienen un ángel que lleva a los difuntos a sus destinos. Tenemos, por supuesto, a Israel. Malak al-Mawat, que se encarga de acompañar a las almas para que no se pierdan. Es una historia interesante. Podría haberle contado simplemente acerca de la muerte que se le aparece y te aterroriza. No, esto es mucho más complejo. No se trata solamente de contar una historia que te espante. Se trata de entender que ahí afuera, en donde están ustedes y donde caminamos nosotros, ocurre algo mucho más allá de un relato fantástico escrito por alguien. Lo que las personas viven tiene que ver con el propio lugar, con lo que es cada persona, con las experiencias de vida, con haber estado en las puertas del más allá. A lo largo de los años hemos encontrado numerosos testimonios de personas que han estado cerca de morir y como consecuencia de ello han desarrollado extrañas habilidades para percibir. A veces lo que perciben es la muerte. Y curiosamente, al igual que muchos fenómenos paranormales,
un espejo suele ser la puerta de entrada. Buenas noches. Muchas gracias por haberme acompañado y que descansen en paz.